Feliz semana, apreciado amigo y hermano. Estamos iniciando la semana con la lección de escuela sabática para hoy, titulada Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. En esta semana estamos estudiando un tema muy importante, como es Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante. Por favor, acompáñenme en oración para el estudio de la palabra del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendícenos hoy para estudiar este tema tan importante acerca de la cruz y la iglesia en la expiación horizontal. Queremos, Señor, pedirte una bendición muy especial por tu palabra. Bendícenos al hacerlo en esta oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis apreciados amigos y hermanos, para hoy domingo 23 de julio, acercaos en Cristo. Comparemos Efesios 2:1 al 3, la primera descripción de Pablo del pasado gentil de los destinatarios, con Efesios 2:11 y 12, que enfatiza en su nueva descripción del pasado. Leamos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora leamos Efesios 2:11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles que ahora eran creyentes en Cristo y miembros de su cuerpo, la iglesia, en otro tiempo estuvieron totalmente separados de Israel y de la salvación que Dios les ofrecía. Pablo considera que para ellos es importante recordar, de acuerdo a Efesios 2:11, este pasado. Estaban entonces sin Cristo, el ungido, el Mesías de Israel, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, el Estado pueblo, y eran ajenos a los pactos de la promesa, inconscientes de las promesas de salvación que Dios había ofrecido a lo largo de la historia de salvación. La alienación de Israel y de la salvación ofrecida a través de este pueblo implicaban que en un tiempo estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Además, en su experiencia pasada, los gentiles se vieron envueltos en una gran disputa entre ellos y los judíos. Pablo da una idea de este odio arraigado al referirse a uno de los síntomas, los insultos. Los judíos ridiculizaban a los gentiles refiriéndose a ellos como la incircuncisión, y los gentiles hacían referencia a los judíos con igual desdén como la circuncisión. Efesios 2:11. No obstante, mis hermanos, Efesios 2:13 apunta a algo radicalmente diferente. Pablo escribió: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cuando Pablo describe a los creyentes gentiles como ustedes que antes estaban lejos, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional, toma prestado de Isaías 57:19, paz al lejano y paz al cercano, dice el Señor, y los sanaré, comparado con Efesios 2:17 y 18. En Cristo y mediante su cruz, los creyentes gentiles se habían acercado a todo aquello de lo que estaban separados, es decir, de Dios, la esperanza y sus hermanos judíos. Esta es la poderosa y buena nueva implícita en la descripción de Pablo. El hecho de que la cruz de Cristo pueda sanar el gran distanciamiento entre judíos y gentiles significa que todas nuestras disputas y divisiones pueden resolverse allí. Esta buena noticia nos invita a considerar las divisiones que existen en nuestra vida y en la iglesia, y a reflexionar sobre el poder de la cruz para superarlos. La pregunta que nos atañe para el día de hoy y es obligada es: ¿de qué condición te ha redimido Jesús? ¿Por qué sería importante que recordaras con cierta asiduidad dónde estabas cuando Él te encontró y dónde podrías estar ahora si Él no te hubiera encontrado? Mis amigos y hermanos, la lección de escuela sabática de hoy hace énfasis en la división que ocupaba entre los judíos y gentiles. Por eso San Pablo les dice: acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión.
Los judíos despreciaban a los gentiles porque eran incircuncisos. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham, hecha físicamente en el órgano sexual masculino. Y los gentiles despreciaban a los judíos por su circuncisión. Es decir, ustedes son circuncisos y nosotros somos los incircuncisos. La gran barrera, la gran división. Pero la diferencia entre ambos pueblos era más profunda que una señal externa. Antes de conocer a Jesús, los gentiles desconocían el verdadero camino de salvación. Por lo menos se mencionan 4 aspectos. Primero, no pertenecían al pueblo escogido por Dios. Segundo, no tenían parte en el pacto hecho con Israel. Tercero, no tenían esperanza. Y por último, Pablo dice, no tenían a Dios. La pregunta es, ¿cómo ayudar a los que se encuentran hoy en la misma condición? Hay personas que están alienadas, marginadas, están sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero no porque no hayan sido circuncidados, sino porque no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal y por lo mismo no forman parte del pueblo de Dios en esta tierra. Mis apreciados amigos y hermanos, es importante tomar en cuenta que esa división que menciona San Pablo ahí ya fue abolida por Cristo Jesús en la cruz. La división, ahora ya no existe la circuncisión ni la incircuncisión. Esas eran señales para un pueblo que Dios llamó a una teocracia, a un gobierno centrado en Dios. Pero después del año 34 para acá, el apóstol Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay gentil, judío ni gentil, no hay siervo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, hoy tenemos que reflexionar acerca de este aspecto tan importante como la cruz viene a ser el modelo horizontal en el cual Dios une en Cristo Jesús a toda la humanidad, en una sola. Por eso agradezcamos al Señor hoy. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos, Señor, para estudiarla durante esta semana de acuerdo a la unción de tu Santo Espíritu. Bendícenos hoy, guíanos, bendice a cada oyente. Rogamos hoy la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque has venido a través de Cristo Jesús a sanar toda herida y a librar toda división que haya entre nosotros. Gracias, Señor, por tu amado Hijo, Cristo Jesús. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.